lo confirmó esta mañana que no van a pactar con el narcotráfico. Es que imagínese usted, escribíamos este lunes en nuestra colaboración del Imparcial, tomando como referencia la Guerra de los Zetas de Diego Enrique Osorno. Está agotado el libro, lo vamos a regalar para la próxima en miércoles de queso, pan y vino de Santo Valle, que nos patrocina. Hoy tenemos a Isabel Allende, Largo Pétalo del Mar. Comparta la publicación en modo público de Facebook, porque recuerda usted que el sistema de pactos que hubo con el narcotráfico de décadas, que formó el PRI desde el gobierno, la presidencia, lo narra Diego Enrique Osorno, y que después pasó a una especie de necropolítica, que es la cultura de la muerte, impulsar las balas o el enfrentamiento o la guerra contra el narco, pues, como la solución contra la inseguridad, pues simple y sencillamente no funcionó, ya está, se extendió. Calderón inició una guerra sin estrategia para legitimar el déficit democrático que tenía, y Peña Nieto simple y sencillamente no la siguió, el PRI no la siguió, están los números, los cárteles que crecieron, y eso es lo que se está combatiendo. Y por eso vino también Alfonso Durazo aquí, tomó el control con un modelo policíaco militar a 5 municipios de Sonora, que ayer declaraba también Andrés Manuel López Obrador que solo los municipios que lo pidan. Así lo pidió Sonora, esa coordinación, el control se le dio, se le cedió, pero ocurre que son décadas. Y sí debe de existir esa ruta de pacificación también, o no, doctor. Digo, lo convoqué para lo de la estafa maestra y ver si esta ruta nos lleva a Carlos Salinas, pero este tema también es muy interesante. Doctor, lo saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la estafa mejor, o por esta situación que se debe o no transitar hacia esa ruta de pacificación por los medios que sea? Doctor, este fue de última hora, ¿no? Disculpa, o Sí, con la sí, estafa. sí, sí. No, Es que está bien eso, aunque sea la última hora a raíz de lo que se ha estado hablando y escribiendo sobre los movimientos de la secretaria de Gobernación. Eh, la cuestión es realmente complicada. El Estado debe de, pues, doblar un poco la espina y pactar con quien en principio no debería, porque se rompe una regla que claro que en la práctica se ha roto muchas veces, pero formalmente eh, hacerlo, bueno, tiene sus costos y quién sabe qué tan efectivo sea. Yo no tengo una opinión clara, ni sí ni no. Hay un costo, sí, grande en que el propio Estado pacte con quien rompe la ley y de manera tan brutal, porque no es simplemente no pagar impuestos o alguna de las miles de formas que se tienen de doblar la ley. Esta es la más terrible, es que se han impuesto a sangre y fuego, le ha costado la vida a mucha gente, algunas de ellas sí están relacionadas con el propio narcotráfico, otras son inocentes. Y el hecho de haber, creado una lista enorme de muertes y luego pactar con ellos, ¿qué implica? Que hay momentos en que la fuerza del gobierno, del Estado, en la medida en que existe el Estado, es tan poca que se imponen desde el otro lado de la ley y que deja un ejemplo de no cumplimiento de la legalidad. Claro que nosotros estamos más que acostumbrados a que la legalidad no se cumpla desde la época colonial, pero no de esa manera. Por otro lado, si se llega a la pacificación, bueno, pues se salvan una buena cantidad de vidas que pudieran perderse de seguir la inercia como va ahora. La curva de asesinatos que se puede ver en las estadísticas del Banco Mundial, que están a disposición de cualquiera, nada más meterse al banco de datos del Banco Mundial, y ahí se ve cómo la curva de esta violencia en el caso de México empezó a bajar, pero de 2007 en adelante sube
y ahora bajó un poco y está volviendo a subir. Entonces, por no perdonar los crímenes del pasado, se están propiciando crímenes del futuro. No hay una respuesta, a mi juicio, no hay una respuesta clara. Alguien puede finalmente decir, de lo que se trata no es de la moralidad del acuerdo, sino de la eficacia. Si el acuerdo es eficaz, bueno, pues entonces a intentarlo. Pero la eficacia en el corto plazo siembra problemas para el largo plazo. No, insisto, a mí no me queda claro, y yo creo que a muchos, cuál es la salida, porque en ese momento, justo ahora, la cosa se está poniendo peor. Se puede argumentar que en todo cambio de sexenio ha ocurrido lo mismo, pero este es un cambio de más fondo, y si no puede con este enorme paquete que se le heredó, pues entonces se descomponen también otras áreas del proyecto nacional. Estamos a la espera de ver cómo funciona la Guardia Nacional. Es un elemento nuevo en el sentido de un cuerpo nuevo, una organización territorial nueva, un tipo de mando diferente del pasado que todavía no está en acción. Entonces no podemos decir ni que va a tener éxito o que va a fracasar. Estamos con un signo de interrogación enorme delante de nosotros en relación a esto de la violencia. Y bueno, pactar con el narco y con el crimen organizado, en cierto sentido se hizo ya en el siglo XIX, cuando después de la tremenda guerra civil y la guerra de intervención, los caminos de México estaban realmente a merced de bandas criminales, y luego el gobierno central pactó con unas para destruir otras. Y más o menos al final del porfiriato había una cierta seguridad y calma. No sabemos qué hubiera podido pasar si en el largo plazo esto se hubiera consolidado, porque llegó la revolución y ya volvió todo a ponerse patas arriba. Pero no sería la primera vez que se intentara. Y tomando en cuenta la experiencia internacional, doctor, por ejemplo, en Colombia todo, decía Juan Manuel Santos, y que fue criticado, pero después del tiempo le dio la razón, todo pacto o toda pacificación atraviesa por el perdón. Lo decía el mismo Mandela también, la apartheid, no sé usted que es internacionalista, nosotros lo que hemos analizado, leído, pero usted que es el especialista, digo, los procesos de paz atraviesan por el perdón, ¿no? La pacificación. Decía eso Juan Manuel Santos, por ejemplo, cuando él decía, tenemos que perdonar o acordar con las FARC, y decía Uribe, por ejemplo, el presidente de Colombia, que no, él era de la visión de calderonista, por ejemplo, que por cierto hicieron ahí mucho dos. Es decir, pues todo pasa por un antes y un después. Si queremos quebrar, si no exactamente como usted dice, se está poniendo peor. A ver, ¿cómo sería? ¿Qué otra salida? ¿Seguirlos combatiendo? ¿En serio? ¿Para seguir viendo esta pornografía de la violencia, parafraseando Sorno? Es decir... Bueno, yo creo que lo de Colombia no es exactamente igual, Sí, porque es guerrilla, obvio, ahí es la guerrilla. fuerza con la que se topa el gobierno colombiano no es estrictamente el narcotráfico, Sí, sino la una guerrilla. fuerza guerrillera que Así tenía es. un origen político que luego se entrelazó con el narcotráfico, no hay duda, pero no es, en nuestro caso es narcotráfico o crimen organizado puro, no hay razones políticas detrás en su inicio, ni en su desarrollo, ni ahorita, es puro crimen organizado. No es el caso de Colombia, y menos en el caso de Sudáfrica. Aquí sí es
casi 100% puro crimen organizado contra el Estado y contra la sociedad. No se corresponde a los otros. Ahora, si no se tiene una solución imperfecta de este tipo, ¿cuál es la otra? Exacto. Bueno, Andrés Manuel propone una, pero es de muy largo plazo y también es incierta, eso de invertir en los jóvenes, modificar las condiciones de vida de las que brotan los reclutamientos del crimen organizado, jóvenes de, bueno, desde 15 años o todavía más jóvenes, 18, 20, que se les ofrezcan oportunidades. El Chapo, después de todo, empezó así, muy jovencito, y modificar eso es una tarea larguísima, es modificar una de las características históricas de México que no se han podido superar, la de la miseria y miseria extrema en algunas zonas, que hace muy atractivo para los jóvenes el ser reclutados en el crimen organizado. Y una vez que están reclutados allí y que llegan a disfrutar de ingresos y de prestigio y de poder muy rápidamente, es dificilísimo que con becas o con cosas por el estilo se les convenza de cambiar, de modificar su actitud. Pero en fin, de todas maneras, la propuesta, la apuesta de Andrés Manuel suena moralmente muy bien. Prácticamente con eso de largo plazo, y aquí el plazo sí es larguísimo, es más allá de su propia administración, pues políticamente no va a dar resultados tan rápidos como se pensaría. Un acuerdo con ellos sí daría los resultados rápidos. Moralmente tendría unas zonas tan oscuras que bueno, no se podría lavar nunca del todo para dejar limpio ese pacto, pero sí podría ser más efectivo políticamente, importantísimo. No es una solución fácil, nunca quedaría satisfecha la sociedad por completo, habría siempre quien le reclamara al gobierno por haber llegado a ese pacto, pero bueno, es un camino que no se ha ensayado en los últimos tiempos y que en el pasado sí dio resultado cuando el PRI y el gobierno llegaron a acuerdos no formales con unos narcotraficantes, pero que entonces no eran muy importantes, que no habían llegado a demostrar esa capacidad que tienen ahora de hacer y deshacer. El narcotráfico, ¿cuándo empezó? En los 1920s, y de manera muy modesta, en los 20s, 30s, 40s, pues los narcotraficantes estaban bajo control del ejército y de la policía en las zonas donde operaban. No eran particularmente notorios ni particularmente violentos. Todo esto empezó a cambiar rápidamente cuando la demanda aumentó en los años 70, 60, 70, se aumentó la demanda internacional, llegaron mucho más dineros, se requirió más estructura, y luego cuando se empezó a desmoronar el sistema priista, pues ahí encontraron vacíos de poder que ahora los convierten en algo que no habíamos conocido. Cuando el crimen organizado en el pasado histórico mexicano fue notorio, es porque el gobierno estaba totalmente destruido por sus guerras civiles, pero ahora no.
Ahora tuvimos un tiempo de un sistema político autoritario y aparentemente bien controlado, pero ahí en ese caldo fue de cultivo es donde se formó lo que hoy es un problemón del demonio. Sí, totalmente. No hay guerra civil en México que justifique o que explique, como en el pasado, esa eh, presencia de la inseguridad en que castiga a la sociedad y a los negocios y a la economía. Eh, es un crimen más duro el de ahora, más difícil eh, de acabar. Así que estamos Sí, una encrucijada, sí, totalmente. Es en una una decisión. encrucijada porque no puede el gobierno decir vamos a llegar a un acuerdo. Aunque llegue, no lo va a poder decir frente al mundo, frente a su propia sociedad. Y por otro lado, pues es una salida práctica. Eh, Sí. Insisto otra vez, me puso entre la espada y la No, pared. No disculpe, tengo una no, no, respuesta clara. pero es una reflexión, una disculpa, le cambié, nunca lo había hecho en todos estos años colaborando, siempre respetamos el tema, pero ocurre que la situación, dije, por el paralelismo que pudiéramos hacer, de hecho se nos fue el tiempo, doctor, pero pues siempre es mejor escucharlo, pues a usted como historiador, para hacer esos paralelismos con la historia muy interesantes, nos sirve como reflexión, doctor, aporta y abona al debate. Yo nomás le hago una última pregunta sobre la estafa maestra, porque ya se me fue el tiempo, pero ¿cree usted que esto llegue hasta Carlos Salinas? Ya se están manejando algunos análisis. Álvaro Delgado dice que es la verdadera ruta que hacia allá va. Por lo pronto, se ha procesado a un secretario de Estado como no se hacía durante muchos años o décadas, me decía ayer Arturo Rodríguez de Sí, proceso. Eso es sí es algo muy cierto, positivo. y la posibilidad de que llegue a, a Peña Nieto sería realmente muy factible de no ser por la insistencia de Andrés Manuel de decir que él no quiere venganzas, que no quiere gastar su pólvora en infiernitos, que hay demasiados problemas inmediatos y a futuro como para poner el aparato gubernamental a pelearse con los corruptos del pasado, que nadie duda que sean corruptos, pero tampoco son idiotas. Debieron de haber creado una buena cantidad de defensas que demolerlas requiere tiempo, energía, dedicación, y por eso Andrés Manuel dice, no, yo no quiero meterme en eso. Pero hasta cierto punto la fiscalía actual está mostrando que sí tiene una independencia y que hay eh, pues principios que tiene que dejar establecidos como nueva institución. El inicio es importantísimo porque deja un sello indeleble y la fiscalía, para dejar un buen sello y echar por tierra la porquería que fue la Procuraduría General de la República, pues tiene que seguir adelante, quiera o no quiera Andrés Manuel. Y desde luego que en un sistema como el mexicano y en esa coyuntura de Peña Nieto, pues todos los hilos llegan a la presidencia. Yo ya no sé si a Carlos Salinas, no creo que sea nada fácil llegar hasta allá, porque se les puede, parafraseando a un clásico, se les puede acusar de corruptos, pero no de idiotas. Entonces han de tener una cantidad de trincheras, han de haber puesto una cantidad de minas en el camino, previendo que esto podía pasar, que va a requerir un gran esfuerzo, pero la Procuraduría tiene que por lo menos hacer el intento de llegar hasta mero arriba para poder poner el sello a las siguientes fiscalías eh, que sigan por esa ruta, que ya no vuelvan eh, a las fórmulas de de las procuradurías del pasado que decepcionaron tanto y que
se convirtieron no en una solución, sino en un problema para el sistema. Pues veremos si en realidad se insiste en esa ruta. Por lo pronto se ha hecho historia en el procesar, en documentar un trabajo, bueno, que ya estaba documentado periodísticamente hablando, pero el hecho que ya Rosario esté ahí esperando la sentencia, que el abogado le están diciendo que no lo ameritaba, el juez dice que sí, esto ya marca un hito y esperemos que pues lo que se haga de manera profesional y por el bien del país no se caiga por el mensaje del combate a la corrupción, doctor. Eso es muy importante. Sí, ya dejó un ejemplo y ya los corruptos del futuro van a tener que pensarlo dos veces si quieren hacerlo a la escala tan brutal como se hizo durante el peñanietismo. Totalmente. Doctor, como siempre, un placer y de veras, ya no le volvemos a cambiar el tema, pero era No, necesario. está bien, pues hay que ver, brota el problema y el tema y hacerse a un lado, pues no es la mejor solución. Gracias, doctor. Buenos Buen días. día. Abrazo. El doctor Lorenzo Meyer, como siempre, ahí, aquí en Proyecto Puente. Suscríbase al canal de YouTube, dele like a la fanpage de Proyecto Puente en Facebook, suscríbase para que nos vea desde su casa en la pantalla plana. Nos puede ver usted como YouTube, así se va al canal, como si fuera a ver una película en Netflix, como si fuera a ver un video. Pone YouTube y nos ve, baje la aplicación, tiene iPhone, en la Apple Store tiene Android, en Google Play o en proyectopuente.com.mx, el portal de mayor impacto en Sonora. Volvemos, Gildardo Real, el plástico en Sonora, Mayra Leiva y a las 8 el secretario de Gobierno en el estudio.